estamos aquí todos porque nos interesan las campañas electorales. Y seguramente porque les ha despertado algún interés un tipo que viene de España, que seguramente no tiene ni idea de lo que pasa en Perú y que vienen ustedes a hablar de campañas electorales, ¿no? O sea que el primer punto de partida es que nos interesan las campañas electorales. El segundo punto es, bueno, ¿quién soy? ¿No? Para los que no me conozcan, como ha dicho Lucho, soy Ismael Crespo, yo soy un académico, básicamente soy un científico, a lo que me dedico básicamente es al estudio de la polarización política y llevo estudiando las campañas electorales por desde hace unos 30 años. Tengo una producción científica bastante importante y durante muchos años fui el director de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el principal instituto demoscópico de España, que forma parte del gobierno español. Es el que hace las encuestas en general para la sociedad, pero en realidad las hace para el gobierno de España, y desde hace 20 años dirijo un centro similar, que es el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública en la región de Murcia, donde también trabajamos, en este caso no para el gobierno, sino para el Parlamento Regional. Somos los que hacemos las investigaciones. Soy doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es catedrático de Ciencia Política y Administración. ¿Estos 40 candidatos van a competir todos hasta el final? Pues evidentemente no. Por tanto, parte de estas candidaturas o parte de los intereses que ustedes tengan en estar esta tarde en el seminario pueden ser muy diferentes a estar compitiendo finalmente por una candidatura presidencial. Parte de estos candidatos van a poner sus ojos en una bancada parlamentaria, Hay partidos que han descubierto, no ahora, sino que han descubierto ya en los últimos 8 años, que han descubierto que el Parlamento, en un régimen presidencialista, que normalmente era una cosa que no vale para nada, pues han descubierto que en el Parlamento realmente se ejerce el poder, ¿no? Que por tanto la posibilidad de tener una buena bancada parlamentaria, incluso una bancada que no tiene por qué ser una bancada nacional, es decir, que buenos apoyos en una determinada región, donde podemos sacar 2 o 3 legisladores, más otro que saquemos en Lima con 4, si da la suerte, con 4 legisladores podemos determinar el futuro del país, sin ningún problema. Por tanto, hay partidos nuestros que van a jugar a ser bancada. O sea, no van a jugar la candidatura presidencial, van a jugar a tener una bancada que pueda funcionar. Hay otros partidos que van a jugar a ponerse en el arranque de la campaña para poder hacer alianzas electorales o para poder posicionarse de cara a otras elecciones, a las propias elecciones regionales o locales de octubre. Es decir, o a posicionarse para determinados cargos. O sea, que hay partidos y hay realmente personas, porque los partidos en Perú, hablar de partidos, en fin, también es un poco, vamos a ver serio, un poco excesivo, pero hay personas que se van a generar una arquitectura partidaria para poder luego hacer posicionamiento de cara a otros elementos, que no son exactamente pues estar presentados. Perdón, porque se van a son más susceptibles de ser influidos por nuestra comunicación política, suele haber una discusión que tiene que ver un poco con la idea de cómo targeteamos. Y aquí tenemos 2 polos, que nos va a llevar a los 2 polos. Un polo que dice, bueno, como estamos en una sociedad polarizada, targeteemos solo bajo la lógica de los buenos y los malos. Los blancos y los negros, los rojos y los azules, etc. La sociedad la dividimos en 2, los que están con la corrupción, los que están en contra, etc. Targeteamos. Y por tanto, nuestro mensaje es un mensaje generalista que va a un grupo que en principio puede tener características mayoritarias. Bien, esta es una opción del debate. ¿Vale? Bien, otra opción del debate, que es por ejemplo la que plantea un consultor muy conocido en América Latina, que es Durán Barba, que ha sido durante muchos años el consultor de cabecera de Macri, es ecuatoriano. Durán Barba lo que dice es, lo que tenemos que hacer es generar mucho espacio de targeteado, mucho micro-targeting a nivel sociodemográfico. Y entonces lo que hacemos son núcleos muy pequeños a los que nos dirigimos, ¿no? Por ejemplo, en edad, en vez de decir, bueno, jóvenes hacia intermedia, la mayor, pues a lo mejor la edad la dividimos en 4 o 5 grupos. El ámbito espacial, como dividimos entre lo rural urbano, lo totalmente urbano, de macrociudad, etc. Y vamos creando muchos grupos cruzados, ¿no? Por ejemplo, Durán Barba, hace esta última elección, no la anterior, la provincia de Buenos Aires, dividió toda la provincia de Buenos Aires en 460 nichos electorales. Claro, fíjense en términos comunicacionales de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que por una parte tenemos una opción que es dividamos la población en miles de nichos electorales, ¿de
¿de acuerdo? Y por otra parte, digamos, la población en todos. Los que están conmigo, los que están conmigo. Como Star Wars. Los de la fuerza me acompañen y los de Darth Vader. Bueno, esta es una opción. O dividamos. Entonces, este es un debate clásico. Yo creo que el debate hay que superarle, o yo voy a intentar superarle al final de la sesión, los que aguanten hasta la última hora, los que no, que se fastidien y no se llevan a casa sin saber cómo se ha resuelto este problema. Yo creo que se puede solucionar sobre la base de microtendencias, es decir, de pensar que las estructuras tradicionales, o que no se llaman estructuras sociales, que pensamos que mueve el voto, es decir, que pensamos que un tipo que de determinada edad, que vive en determinado sitio, que tiene determinado color de piel y que tiene determinados ingresos, vota X, y que otro tipo que vive en otro sitio, que vota Y. Yo creo que eso hay que ver. O sea, es imposible. O sea, salir a la calle, salir a un mitin y decir obreros del mundo o empresarios del mundo es imposible. Porque hay empresarios de tanto tipo y hay obreros de tanto tipo que es imposible dirigir ese tipo de comunicación. Por tanto, yo de entrada querría superar no quiero que nos olvidemos de pero querría superar la visión de que podemos dividirnos a través de elementos totalmente geográficos, socioeconómicos y socioeconómicos. Por tanto, yo esa visión la superaría. Segundo, la visión más de buenos y malos. Claro, esa visión a mí me gusta y yo la aplico en alguna campaña, pero en Perú para el 26 ahora mismo es complicado. Porque hay muchos buenos en uno, muchos malos en otro. O sea, quiere decir, estaríamos en la posibilidad de estar haciendo campaña a nuestro adversario, porque puede ser que compitamos en los mismos espacios de competición. Estas referencias son más baratas, son más pequeñas, los posibilidades que son más pequeños. Y yo siempre recomiendo hacer un trade. Sé que es costoso, o relativamente costoso, pero es muy útil. Y sobre todo en Perú sería muy útil. Ya sé que aquí habitualmente no lo hacen, pero sería muy útil. ¿Por qué digo en Perú sería muy útil? Porque en Perú todos sabemos que la última semana de campaña es fundamental, los últimos días de campaña es fundamental, y ahí las encuestas no van a detectar nada, pero un tracking puede detectar. Y es costoso relativamente costoso. Es costoso si queremos hacer tracking, pues ya cuando estamos con la campaña prácticamente avanzada, montar toda la maquinaria, montar todo un CAPI con los investigadores, con encuestadores, es costoso. Hacerlo en metodología es costoso. Pero si lo hacemos con tiempo, no tiene problema. Yo hago unos tracking, por ejemplo, en España, enormes, hago 5 semanas, hago en torno a 7.000, 8.000 entrevistas y funcionan. ¿Por qué? Porque está dando al partido prácticamente el día a día de lo que está sucediendo. Y eso le permite al partido tomar decisiones sobre lo que está sucediendo. Entonces, el tracking es un elemento importante. Y luego, bueno, las encuestas, esta época dura, una encuesta salida que normalmente los partidos pues no suelen hacer, tienen su importancia, pues los sistemas de evaluación, y a veces tienen importancia porque las que se hacen durante el día sirven también para hacer sistemas de movilización de última hora en mesas y tal. Pero bueno, son más, una cuestión más, normalmente más. ¿Qué preguntamos en estas encuestas? Pues normalmente sobre 3 cosas, sobre el candidato, sobre los públicos y sobre la contienda, ¿no? Si es una encuesta de referencia, si es la primera encuesta, ya digo, merece la pena hacerla grande, merece la pena gastarse el dinero, hacer una encuesta muestral, o sea, que una muestra evidentemente importante, y merece la pena que sea un cuestionario suficientemente amplio, ¿no? Por lo menos que no abarquemos los temas más importantes. ¿Y de qué hablan los peruanos que viven en España y que venían a Perú? Lo saqué. Digo que vienen a España, pues se les ve que vienen a España, pero no por ahí traen miles de fardos, de maletas y demás, que están trayendo cosas para Perú. ¿De qué quiere que hablar? La economía de Perú, la seguridad, de los venezolanos. Qué bien se ve en España. Mi hijo que vino allí, es que no puede salir por la casa. Pero ya encima no es que te vean, es que te extorsionan y te matan. No me extrañan los peruanos. Esto es la conversación con la voluntad, la tienen que encontrar, la venezolana. A ustedes no lo dicen, porque es un poco xenófobo y racista. Y aquí no lo vamos a decir, pero alguien la mueve al avión lo dice.
Entonces no están pensando que he emigrado a España por un tema de económico. O sea, no ese no era su discurso. No era su discurso. Aquí puedo ver a mis hijos crecer tranquilos, etcétera, etcétera. Y no era una fila voz, era bastante. Además, me gusta mucho quedarme quieto porque ya lo he visto. Y entonces, bueno, pues iba para adelante la fila, entonces yo ponía ahí la orejilla para escuchar, que fueron bastantes horas de espera, fueron 1 hora y media de espera y tal. Y todos tenían el mismo rum. Pues me monto en el taxi, que me trae del aeropuerto aquí, ¿qué tal el país? A las elecciones, no sé qué, tal. Claro, se puede vivir, porque esto es venezolano, no sé qué, de seguridad, bla. Bueno, me monté el avión así y lleva el cobre. Bueno, cambié de idea, creo que queda claro. Bien, bueno, llegamos hasta ahí. Entonces yo les propongo un paso siguiente y ya sí les prometo que les toca. Vamos a juntar dos estrategias: la estrategia cualitativa que han visto ustedes con la estrategia cuantitativa. Vamos a hacer una encuesta de imagen proyectiva. Esta encuesta es súper potente porque nos determina atributos del candidato. Y ahora les explico. ¿Qué hace esta encuesta? Esta encuesta tiene dos instrumentos. Un instrumento más cuanti, que en realidad es un índice de valoración o de satisfacción que es como un índice de voto. Es un poco más sofisticado, pero ya es un índice de voto. Mide la valoración del candidato, la intención de votar, comparación a terceros, comparación con otros candidatos, pero al final es como un índice de voto. ¿Y qué puede dar ahí? Pues da unos números, que da un número realmente en un rango del 0 a 200, da un número general, y luego por dar números particulares que le puede dar por segmentados por edades, por funcionamiento ideológico, lo que sea. Pero por la parte de un instrumento cuanti de la valoración del candidato. Vamos a llamarlo así, que es más fácil: popularidad del candidato. Lo pueden medir como quiera, de 0 a 100, de 0 a 10, de 0 a 1, en porcentajes, con la escala que ustedes ven. ¿Vale? Bien. Luego tiene otro instrumento cualitativo que lo que mide básicamente son dimensiones, categorías y atributos de un candidato ideal y de un candidato real. ¿Vale? Aquí tenemos las dos dimensiones básicas: competencia e integridad. Competencia son los elementos más objetivos, experiencia del candidato, trabajo anterior, actitudes personales, capacidad de respuesta al contexto, de gestión, que sería una especie como su currículum, ¿no? Y la parte de integridad tiene que ver más con cualidades morales, cualidades éticas, habilidades interpersonales, capacidad de comunicar, cercanía, visión, este tipo de cosas, ¿no? Son más cuestiones más subjetivas. Bien. Juntando los dos elementos, el elemento 1 cuantitativo y el elemento 2 cualitativo, nos sale este esquema que recordarán muchos de ustedes, un esquema FODA. Tenemos verde, fortaleza, habilidades, oportunidades. En este caso tenemos elementos impulsores en este cuadrante, elementos potenciales en este cuadrante, elementos neutros y elementos pasivos. ¿Qué es lo que hay dentro? Lo que hay dentro son atributos que nosotros hemos medido el candidato en relación a un candidato ideal. ¿Vale? Atributos, cada uno tiene un número. Pues el 0,1 es honestidad. Ustedes ahí arriba, el 0,1 está aquí, honestidad. El 0,3 es pasado limpio. Entonces el pasado limpio aquí. Y el 0,16 fuerza de energía, está aquí. Tiene usted, bueno, ¿por qué ha medido eso y no ha medido otras cosas? Bueno, porque eso es un focus group que podría ser, si hacemos una encuesta, saldrán otras competencias, otras habilidades, etc. Cada uno va saliendo, pues aquí han sido por 16, que es la que hemos medido, que hemos medido el candidato ideal que tiene la gente en la cabeza y el candidato real. ¿Vale? Bien. Con las de las encuestas no son científicos, son cognitivos. Es más metodológico que sencillero. A mí nunca me han encuestado. A mí nunca me han encuestado. Y yo diría, no tienen por qué encuestar. Para que exista la probabilidad de que formen parte de una muestra, de una encuesta, tendría que haber 25.000 encuestas con muestras de 1.000 personas que sean 100% aleatorios, y ahí hay una probabilidad entre 25.000 que tú estés en la muestra. Correcto. No desarrollo eso para no extender. Esa es la probabilidad. Pero ese es uno de los grandes argumentos contra las encuestas. Con lo cual, el argumento queda totalmente
es estabilizado, no tiene rigor. Como que yo digo, no estoy de acuerdo con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no me gusta el psicoanalista, porque me hizo preguntas complicadas, porque me originó un conflicto, porque no me resolvió el problema que yo quería que me resuelva. No, si yo digo, no estoy de acuerdo con el psicoanálisis, tendría que dar una razón del método. El psicoanálisis es un método. Las respuestas son un método. Por lo tanto, ninguna objeción que he escuchado hasta ahora, en 30 años, contra las encuestas, es válida. Si ustedes tienen una que consideren que es válida, por favor, díganla y yo la analizo y la respondo y la actualizo. Bien. Una encuesta política. Muchas veces hay gente del mundo de la política que dice, vaya, voy a hacer una encuesta para ver cómo estoy. Frase que soy para él hace un rato. Para ver cuánto tengo de intención de voto en una competición electoral. Bueno, si voy a hacer una encuesta para eso, es un gasto sobredimensionado. Puedo hacer 60 preguntas y una de ellas será la de intención de voto. Una. Y tengo 59 preguntas muy útiles para la campaña. Entonces ahí hay otro error, que no se sabe lo que es un negocio. Es decir, que estoy haciendo el mercado. Si ustedes tienen un proyecto de negocio, van a hacer investigación de mercado. Y esa investigación de mercado va a ser confidencial, nunca la van a publicar. Sería absurdo para su proyecto de negocio. Una competición electoral es un proyecto político donde necesitamos investigación que es privada. Organizaciones políticas, de elecciones, hay muchos partidos inscritos. Por favor, díganme lo que usted recuerda. La persona puede recordar 1, 2, puede recordar 1, puede recordar 4, 5, no importa, que diga todo el orden. Es una pregunta abierta y el encuestador va a apuntar todos los nombres. Entonces, eso es recordación. Es obvio que la recordación es muy importante. Y voy a dar dos resultados a esa pregunta. La primera es el top of mind, lo primero que se termina la mente, donde se tabula solo la primera respuesta. Si dijeron 5 partidos, 3 partidos, esta es solamente la primera. ¿De acuerdo? El partido A tiene 22%, el partido B 5%, el partido C 13%, que fueron mencionados en la primera mención. El segundo de ellos es la primera mención. Bien, acá hay un dato muy importante. 32%, voy a responder a unidades, no sabe de los partidos. Un tercio no recuerda el nombre ni siquiera de un partido político en todo el país. Un tercio no recuerda ni siquiera el nombre de un partido. O sea, no recuerdan a la Acción Popular, a la Revolución Popular, a un pueblo de Perú, a Juntos por el Cambio, no recuerdan un tercio. Vean, qué importante es hacer conocer el nombre del partido y, por cierto, el nombre del candidato. Pero eso que digo es obvio, como necesito hacer encuestas, pero acá no sé cómo exactamente. La ventaja de este estudio, aún cuando les diga algo que ustedes ya sabían, se lo va a confirmar. Porque hasta ese momento ustedes todavía no sabían. Pero una vez que hacer el estudio, ya lo saben realmente. Para eso es el estudio. Aún en el caso que confirme algo. Porque siempre va a haber la duda. Tú me dices algo, yo digo, claro, eso es lo que tú crees. ¿Y no es real? Sí. Eso es real. ¿Qué años? Hace 2 años. Calentito, si lo tocaste cabeza. Bueno, entonces, ya vimos la importancia de la encuesta. Ojo, no estamos hablando todavía de intención de voto. Va a haber mucha información para la estrategia. Ahora, todos los resultados me van a salir de esta manera: el gráfico y el cuadro. El
esta exposición no voy a mostrar todos los cuadros, voy a mostrar un poco cuadros. Vean, tiene el total, pero tiene por región. Vean, a ver, por ejemplo, el partido C es conocido el 7% en el centro y 26% en el oriente. Más que triste. Entonces aquí tiene un dato importante. Obviamente, ¿qué les dice esto? Por lo pronto que tienen que trabajar en el centro. Estamos hablando de Huánuco, Pasco, Junín, Pilar, provincia, etc. Entonces ya vamos a tener información utilitaria. Entonces agarran una lupa y la ponen acá en los segmentos. Y lo mismo puede pasar, pero en estos ejemplos que estoy extrayendo de los partidos C, en cuanto a regiones, voy a decir lo más visible, lo de más contraste. En estos casos dificultaré. Ámbito urbano rural. Vean, el partido C tiene 13, 14% en urbano, 8% en rural. Me acuerdo del año 2016. En ese momento, Castañeda y Chile, candidatos presidenciales, no partidos, no, candidatos en el medio rural no pasaban del 1%. En diciembre de 2015, el posicionamiento rural tenía 60%. El posicionamiento rural es muy difícil de lograr y es también difícil salir. Y toma mucho tiempo. Bien. Entonces, mostramos el rostro de esta persona, que es una de las precandidatas, que tiene mucha fuerza, y preguntamos, mostramos el logo y preguntamos con qué nombre de persona asocia este logo. Dejamos que pregunten, pongan la cara de Keiko, pregunten con qué persona relaciona Rosario Keiko con un porcentaje altísimo. Bueno, salió de esta manera. Y acá lo importante es que es un 56% que no sabe y no contesta. Esa pregunta me gusta mucho. Ponemos el rostro de un candidato y preguntamos en una palabra qué le dice, qué le sugiere este rostro. Y esa pregunta me encanta hacerla. No voy a decir qué sabía, pero voy a mencionar simplemente qué persona ponía la foto de García. Ponía la foto de Fujimori, ponía la foto de Castellanos, ponía la foto de Verónica Mendoza. Y la gente dice la palabra. En este caso, vean, ejemplar, gobernante, sincero, experiencia, serio, líder, trabajador, carismático. Es un resultado sorprendente. No hay ninguna palabra negativa. Tal vez no llegamos a ver acá en ese informe 9,1 de otra palabra podría ir a la organización. Pero eso ya le dice que es un perfil muy favorable de acuerdo con este estudio. Sí, vamos a... No, porque es que no tengo tiempo. Y entonces vamos a acabar lo que estábamos antes del café, porque habíamos quedado ahí que les había adelantado cosas. Y entonces yo creo que una parte interesante, por lo que representa el novedoso, era, vamos a suponer que en la primera parte hubiéramos resuelto el tema de a quién nos dirigimos. No lo hemos resuelto, pero vamos a suponer que lo hubiéramos resuelto. A la segunda parte es cómo lo dirigimos. Entonces, bueno, quiero hablarles un poco, muy por encima de lo que significa las nuevas tecnologías y en concreto la inteligencia artificial. Bueno, lo primero, para hablar de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hablar de Big Data. Y no les voy a marear con esto, porque a mí suena como muy lejano este tipo de cosas, pero en realidad el Big Data nos ha ido mucho la campaña, sobre todo la parte de Big. O sea, Big Data son datos, grandes datos. En realidad Big Data es el manejo de grandes paquetes de datos. Entonces la primera cuestión es que los datos en realidad siempre han existido. Es decir, que los datos no es que sean una cosa nueva, sino que los datos siempre han existido, que no hemos tenido la capacidad de manejar grandes paquetes de datos. Siempre han existido esos datos y siempre hemos tenido la posibilidad de utilizar esos datos de forma diferente. Fíjense que cuando hablamos de Big Data nos tenemos que remontar al año 74, 1974. Muchos de ustedes, no, algunos de ustedes, algunas de ustedes, no había nada. No había nada.
En 1994 la ciudad de Los Ángeles encargó un estudio para segmentar la ciudad de Los Ángeles. Y hasta ese momento las segmentaciones eran tradicionales, como se hace en Lima, por barrios, distritos y tal. Y en ese momento los que llevaron a cabo ese estudio, que empezaron a utilizar datos, segmentaron la ciudad de Los Ángeles con nombres muy curiosos. Por ejemplo, los singles de Los Ángeles, es decir, la zona donde viven los solteros de hecho. Otra zona se llamaba los suburbios de los 50, los suburbios se habían construido en la época de los 50. Otra zona se llamaba los más ricos entre los pobres, etc. Por tanto, la división fue con bases de datos que no podían tener un tratamiento importante porque no teníamos la tecnología para ello, pero ya se había de esa forma introducido. Marte, en el año 1996, fue que llevó la campaña de Bill Clinton y ya empezó a utilizar bases de datos a través de una encuesta sobre neuropsicología en la cual construía lo que luego dio lugar en 2008 a su libro sobre microtendencias y en la cual constituía una forma diferente. Y le dijo a Bill Clinton, y déjate de los sistemas tradicionales de economía, vamos a trabajar sobre valores, ¿no? Y realmente por la campaña de Bill Clinton estuvo más centrada en valores hacia públicos muy determinados que los grandes por tanto, el data como tal, el dato siempre ha existido, lo que pasa es que no era tan big. ¿Cuándo empieza el Big Data? El Big Data empieza en el 2012 con un grupo de gente, sociólogos, politólogos, que se reúnen en torno a una que se llama La Cueva. Y en La Cueva lo que hacen es recopilar todo lo que había, todos los datos que se habían producido entre la campaña demócrata de 2008, recuerden que fue la campaña de Obama. Se habían producido muchos datos y decidieron recopilar todos los y empezar a hacer capas de datos. ¿Pero por qué esperan hasta 2012? Porque el 2012 es cuando nos permite la parte big, porque es cuando tenemos social media. Y entonces empiezan a unir todos los datos de redes sociales. Y empiezan a construir no solo las capas, los datos que habían acumulado a través de las transcripciones de los datos para la sección norteamericana, sino datos nuevos que incorporan a través de las redes sociales. ¿Cuál es la lógica? Realmente es tener todo en un único lugar que nos permita realmente dirigirnos a unos electores conociendo sus conductas votantes de forma que podamos impactar mejor en ellos con un solo mensaje. Por tanto, el Big Data incorpora estos elementos de cómo se sienten, qué les gusta, etc. ¿Para qué nos sirve en campaña política? Bueno, pues para muchas cosas que ya hemos hablado, como me han dicho que vaya rápido, pero para, por ejemplo, para bases de datos en redes sociales, ¿no? Que puede ser el uso de mejor localización, búsqueda personal, situación socioeconómica, con instrumentos, por ejemplo, de social media, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para la interacción en redes, ¿no? A través, por ejemplo, de análisis de sentimientos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para análisis de búsqueda de Google. Todos buscamos en Google y todos dejamos un rastro cuando buscamos en Google. Nuestra forma de buscar en Google permite saber lo que nosotros hemos buscado. Por ejemplo, para el tracking y campañas de banners personalizados, para hacer banners personalizados a cada uno de los clientes. Es decir, que el Big Data nos ayuda a poder trabajar en campañas electorales con diversos. Bien, y ahora el descubrimiento de los últimos años es esto de la inteligencia artificial, que en realidad tiene bastante inteligencia y no tanto de la artificial, porque en realidad, o sea, el doctor Solari, en realidad la inteligencia artificial intenta reproducir el funcionamiento de nuestras neuronas y por tanto es una inteligencia que ahora mismo en la primera fase se ha adoptado de la información que le damos, pero empieza a tener capacidad cada vez que la solución de ser general. Es decir, que nos puede generar alternativas no solo por información que se está traficando en la red. Es decir, no piensen ustedes que eso de inteligencia artificial busca, es una especie de Google, ¿no? Busca todo y dice, con esto te transmito esto, sino que va aprendiendo y yo puedo enseñar. De hecho, yo puedo enseñar. Y de hecho, el volumen de modernización o tecnificación es tremendo. Hace un año, cuando empezamos a hablar de esto, por ejemplo, para trabajar con bases de datos de inteligencia artificial necesitabas que programaras en R, programas en Python. Hoy ya no es necesario. Hoy ella ya entiende lo que necesita hacer. Es decir, tú le puedes meter los datos, incluso a veces con un copy-paste, sencillamente copias y pegas, le metes los datos y ella trabaja y sabe que tiene que aplicar Python o cualquier programa para tratar eso.
Bueno, por tanto, la inteligencia artificial nos está ayudando a una serie de tareas que, teniendo bases de datos que recopilamos a través del Big Data, pues nos facilita. ¿Qué nos facilita la campaña? O sea, ¿para qué nos sirve la campaña? Bueno, voy a poner unos ejemplos rápidos. Uno, para trabajar en redes sociales con algoritmos de recomendación. Esto que los filtros burbujas, esto que les pasa a ustedes todos los días cuando se meten en Instagram, ¿no? Que si se han detenido mucho pues viendo perritos, porque su Instagram continuamente pues da perritos, ¿no? Bueno, pues los filtros de recomendación, recogemos datos de los usuarios, hacemos perfiles y coincidencias y respondemos a determinados perfiles. Bueno, ¿y esto a qué nos sirve una campaña? Hombre, pues muy sencillo, porque si nosotros recogemos mucha gente que se dedica a ver determinadas cosas y esa gente produce determinados comportamientos, pues haremos una extrapolación de que determinados comportamientos, determinadas aficiones, determinados gustos, pues nos llevan a comportamientos, en este caso electorales, también. ¿Qué más cosas para análisis predictivo? ¿No? Lo que nosotros estamos haciendo, básicamente lo que yo trabajo, por ejemplo, son modelizaciones. Entonces hacemos predicciones a través de meter muchos datos, de trabajar a través de ella y de manera que generamos escenarios de participación, escenarios de movilización, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve? Pues si lo que nos queremos es trabajar con ella en redes sociales, para análisis de conversación digital, ¿no? Hacer análisis de sentimiento, trabajar con minería de datos, procesamiento de textos, PNN, procesamiento de lenguaje natural, etcétera. Por tanto, si lo que nosotros estamos haciendo es análisis de conversación digital, pues la guía nos ayuda mucho, porque claro, antes esto nos costaba un montón, y nos costaba un montón. Porque, por ejemplo, yo que el año pasado estaba haciendo para un trabajo de investigación minería de datos, yo tenía una máquina funcionando 72 horas, procesando datos, y ahora el ChatGPT me lo hace en 7 segundos. Entonces, paso de 72 horas a 7 segundos en un año de diferencia. Vale. El chatbot, bueno, que también es otra idea, el chatbot se acabó de utilizar en la campaña norteamericana, ahora, perdónenme, se me ha ido un nombre, porque me ha venido a la cabeza de Santia, pero no se llamaba así, ya que se tampoco, evidentemente, se llamaba de otra forma, pero en la campaña norteamericana había un chatbot que tenía la capacidad de hacer llamadas, de hacer y hablar, no solo hacer llamadas, sino tener una conversación, 1 millón de llamadas al día. La capacidad de realizar 1 millón de llamadas al día. 1 millón de llamadas y mantener una conversación con el lector, ¿no? Por tanto, tenemos los chatbots, los podemos utilizar en WhatsApp, los podemos utilizar por la red social, pero los podemos también utilizar telefónicamente, ¿no? Para llamar a posibles votantes. Vale, ¿y dónde quiero llegar? Pues al último, a través de la pregunta que me hicieron, donde teníamos, o sea, donde uno, la sesión anterior, bueno, yo para que me utilizo sobre todo para microcarga. O sea, que a través de la inteligencia artificial y a través de Machine Learning, pues puedo trabajar con predecir los gustos y en este caso los comportamientos electorales de los usuarios de determinadas aplicaciones. Bueno. Bien, ¿dónde estamos nosotros ahora mismo? Nosotros estamos aquí, ¿no? En 4 categorías o 4 canales. Estamos en un escenario en el cual, como ha dicho Lucho Benavente, podemos estar hasta un 80% indecisos, pero vamos a manejarnos entre un 40 y un 60% de indecisos. ¿Vale? Primer escenario. Segundo, electores que en su mayoría no están claros. Podemos pensar que un 10-15% es humoristas, más sumarle otros 5, 6, 7% de otros partidos, pues está hablando de un 20% y un 29% de gente anclada. Gente anclada significa gente en principio vinculada con un partido. Es decir, que su comportamiento electoral está ligado a una sigla, a un candidato y en principio no va a cambiar. Segunda categoría. Tercero, sociedad cruzada por mensajes populistas, que se van a acelerar más según vamos llegando hacia el deseo. Mensajes populistas de izquierda y derecha con fuerte polarización social, económica y política. Y mucha oferta partidista. Este es nuestro escenario. Por tanto, es un escenario en principio caótico para poder trabajar ordenadamente. Es un caos en términos de fragmentación de oferta, por otra parte público poco receptivo, fragmentación también de las propuestas programáticas, etc. Bien.
La pregunta era, antes del descanso, era quién es nuestro lector potencial. La pregunta ahora es cómo podemos llegar a ese lector potencial, ¿no? Bien, vamos a ver, podemos llegar de formas diferentes. Podemos irnos a lo clásico e ir a través de los medios de comunicación tradicionales. Mensaje generalista, muy potente, el más potente sin duda, poco eficaz. Hay que tener mucho dinero y sabemos que cada que invertimos en prensa, en radio y televisión, pues una parte del dinero estamos pagando. Llega mucha gente, pero hay mucha gente que lo que llega pues no le interesa lo que decimos. O le interesan cosas diferentes a lo que decimos. Le estamos diciendo una determinada cosa y él quiere escuchar. Por tanto, mensaje que nos mantiene, pero, o sea, mensaje de redes sociales. En el mundo polarizado en el que vivimos, ese mensaje de redes sociales es un mensaje que para tener un cierto efecto tiene que ser confrontacional. Nadie se mete en redes sociales para decir, porque el programa político es esto, no, sino para meterse con el contrario. Incluso los líderes más moderados, esto ha sido un poco estos días, para venir antes con usted en las redes sociales, de líderes moderados, porque su perfil no es un líder de confrontación y confrontando con otros. Se metían con el alcalde de Lima, no sé qué, tal, el otro se metía con otros, incluso líderes moderados saben que el espacio de redes sociales es un espacio de confrontación. Bueno, nada de las redes sociales. Bien, y hay un tercer espacio, que es el que yo les proponía antes, que es el mensaje, el espacio del ecosistema de plataformas digitales. Cuando hablo de plataforma digital, como lo veremos, hablo de todo tipo de plataformas digitales. Entonces, la idea es definir nichos en los cuales yo pueda dirigir el mensaje, en este caso, en ese formato digital. Un formato digital que yo localizo en el territorio. Pero, ojo, es muy importante, yo no localizo personas en el territorio. Yo localizo dispositivos. Ya sean dispositivos móviles, sus teléfonos, por cierto, eso que está el mío, sus teléfonos, este es mi teléfono, ¿vale? Localizo teléfonos, localizo ordenadores, ¿perdón? Todo tipo de pantallas. Todo tipo de pantallas. Localizo televisiones, localizo tablets, localizo su ordenador, pues su ordenador está conectado a una red, etc. Pero también localizo elementos no solo individuales, sino elementos comunitarios. O sea, puedo localizar una pantalla en un estadio de fútbol, etcétera, etcétera. La pantalla, han metido un anuncio en Netflix y de las 4 a las 5 se da la luz y no hay forma de ver Netflix porque tal. Pero ellos lo han pagado. O sea, ese anuncio se está pagando. Entonces, momentos recursos, por ejemplo, sistemas de inteligencia donde cuando se va la luz, en la zona donde se va la luz, se para. Llaman publicidad y se te va esa publicidad a otro sitio. Momentos reposados es que si de repente en un determinado momento, por ejemplo, se programa por un evento deportivo, ¿vale? O en unas piscinas que están cerca del estadio de fútbol, solo funciona durante el evento deportivo. Y una vez que el evento deportivo finaliza, para. Y se traslada. Por tanto, maximiza de nuevo el hecho de que nunca estés emitiendo publicidad sin que sea recepcionado por aquel que. Y luego esta cosa que contar que es interesante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen decisiones donde el espacio no está teniendo índice afinidad con el lector que quieren, pues evidentemente no entra la publicidad. Pujar significa porque ya saben ustedes que hacen pujas por la publicidad. Bueno. Y en cambio, si es espacio tal, pues entonces empuja para que entre la publicidad. Igualmente los contextos. Aquí tienen dos personas que están en el mismo sitio, que tienen los dos un teléfono móvil. 18 a 54 años, le interesa la educación y familia y tienen 0 hijos. Esta 18 a 75 años, salud y bienestar. Vale. Pues resulta que esta, en el mismo momento, está recibiendo información sobre propuestas del Partido de Salud, mientras que los está recibiendo sobre temas de administración. Es decir, que no todo el mundo tiene que recibir lo mismo, que es lo que hacen ustedes cuando pues están, no sé, entran a la página web de no sé qué en campaña y mientras no sé, a la página del comercio y de repente les sale un banner que les habla de no sé qué, pues el partido tal va a bajar, va, no sé, a garantizar que todos hagan deporte. Y dice, pues joder, el deporte no me interesa para nada, vaya mierda anuncio. Pero sí, pero lo que pasa es que usted como partido ha pagado ese anuncio. Y usted que la ha visto, la ha pagado. Porque usted en ese momento ha visto el anuncio. Entonces, esa visualización, en términos publicitarios, es pago. A pesar de que usted le está llenando algo que no le interesa para nada. Eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos,
es que usted, que es un hombre tradicional, conservador y tal, ¿no? Por de repente su publicidad, la publicidad que usted se ha encargado y tal, en vez de ir a medios que quieren que lleguen a esos públicos conservadores, en vez de ir a medios conservadores, le salen medios izquierdistas. Entonces el tipo que lo le dice, vaya mierda, a mí no me interesa este tipo. Eso es lo que a mí me parece actualmente en la serie. Que cuando uno programa, está yendo a cualquier lado, el tiro, ¿vale? Bien, bueno, pues eso más o menos es eso. ¿En qué se resume esa historia? Pues realmente buscar sistemas que nos permitan dos cosas. Una, generar mejores nichos electorales. Es decir, no generar nichos tradicionales, aquellos que siempre, sino generar nichos que realmente sepamos que son nichos que nosotros podemos activar desde el punto de vista electoral. Que son los nuestros, pero son todo eso que nos falta para ganar las elecciones o para estar en una buena posición en las elecciones. Esto sería la primera historia. Y que necesitamos evidentemente pues estas estudios, pero la primera idea sería esa. Y que no es tan difícil.